Hola, bienvenidos a Ferretería San Diego. Hace poquito os hicimos un vídeo sobre las bisagras que tenemos o los pernios que tenemos en las puertas de madera en nuestras casas. Y hoy os vamos a hacer otro vídeo sobre las bisagras que tenemos en nuestras casas, pero por ejemplo en muebles de cocina o similar. Así que vamos a ello. Bueno, pues empezamos. Mirad, aquí tenemos una pequeña gama vamos a decir, del surtido de bisagras que trabajamos en nuestra tienda. Aquí tenemos precios muy buenos, sobre todo, por ejemplo, si alguno de vosotros os dedicáis a la carpintería pues, o a la madera y gastéis este tipo de producto, tenemos aquí precios muy buenos, muy competitivos. Os lo digo porque merece la pena y seguro que el precio va a encajar. Os comento, muchas veces cuando nos vienen clientes a la tienda, hola, buenas, que tengo una bisagra en el mueble de cocina de mi casa que resulta que se me ha roto. Entonces, pues, dame una. Sí, efectivamente, claro que te puedo dar una, pero ¿cuál te doy? Mirad, por ejemplo, estas primeras que os he enseñado son bisagras de 26 milímetros. 26 milímetros es la caja, ¿vale?, en la que se aloja la parte de la cabeza de la bisagra. Luego la parte contraria va atornillada con una basecita con dos tornillitos. Entonces luego al margen lleva su regulación y tal. Entonces dentro, por ejemplo, de que esta bisagra sea de ese tamaño, la hay recta, como por ejemplo es esta, la hay acodada, veis que tiene aquí un pequeño salto, por así decir de alguna forma, y la hay súper acodada, que tiene un salto, digamos, un poco más grande, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, ¿en qué se diferencia una bisagra de la otra? Pues en el montante o en el solapo que la puerta hace sobre el mueble. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que al final, cuando la puerta cierra, que se quede, vamos a decir, justo a haces del final del mueble, es decir, que se quede justo a ras del final del mueble, que se quede más dentro o otro poquito más dentro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la bisagra de 35. ¿Qué significa 35 milímetros? Pues que la base de la cabeza que va embutida en la puerta es de 3,5 centímetros de diámetro. Estas eran de 26 y estas son de 35. Y ocurre exactamente lo mismo. Bisagra recta, bisagra acodada, bien, y bisagra super acodada, que veis que tiene más altura entre la base y la cazoleta. Entonces, pues son, digamos, un factor importantísimo a la hora de tener en cuenta. Y muchas veces, pues oye, a lo mejor nos viene algún cliente, dame una bisagra. ¿Cuál bisagra? Pues la de mi puerta. ¿Y cuál es la de su puerta? Eso es imposible de saber a menos que se traiga una muestra. Entonces, siempre aconsejamos que cuando se os rompa una bisagra, del tipo que sea, pues que al final sí se puede que se lleve la muestra. ¿Por qué? Porque si no, al final, oye, nosotros no tenemos problemas en dame una bisagra, pues oye, la que toque. Vamos a decir una de las corrientes, una recta de 35, que es una de las que más se montan hoy en día, pero no tiene por qué ser porque hay muchas más. O sea, es decir, hay muchos más modelos, ya os digo, dependiendo de cómo esté montado el mueble. Porque, por ejemplo, en la misma cocina, en un caso, por ejemplo, puntual, o sea, es decir, la mayoría de las bisagras pueden ser estas, excepto un mueble que por circunstancias pues lleve esta bisagra, por decirlo de alguna forma. O también puede darse el caso que lleve esta bisagra, que es una bisagra menos corriente, pero que también se usa. Que esta es una bisagra que se pone en las puertas que abren 180 grados. Esta otra bisagra, por ejemplo, una bisagra todavía más específica, que lleva un ángulo de apertura diferente y luego al margen de la apertura que hace habitual la bisagra. Y esta, lo mismo, pero con otro tipo de apertura diferente a la habitual. Esto sobre todo se suelen poner pues cuando hay rinconeras y cosas de este tipo, ¿vale? Pero es que luego hay más. Es que también las hay en 30 milímetros, que son muy poco corrientes o menos corrientes, pero también las hay y también las tenemos. Entonces, pues bueno, que no quita que, por ejemplo, también las hay en superficie, que estas son bisagras que se montan en algunos casos concretos en superficie directamente sin tener que hacer ningún tipo de caja, en este caso, pues por ejemplo, la puerta. Pero bueno, son, ya os digo, casos que son bastante menos comunes. Aquí os dejamos una pequeña muestra y sobre todo, pues oye, un llamamiento a cuando, por ejemplo, ocurre el caso que os he comentado. Dame una bisagra para el mueble de la cocina. ¿Y cuál le doy? Pues la mía, cualquiera. Bueno, pues no es tan fácil. Y sobre todo, ¿por qué? Porque aquí os enseñamos una muestra de lo que nosotros tenemos. Es que hay bastantes más modelos de lo que aquí hay, pero ya son bisagras, digamos, un poco más específicas. Aquí, digamos, centramos un poco lo más habitual. Así que, pues nada, pues oye, muchas gracias y seguimos adelante enseñando cosas.